Muy buenos días a todos. Gracias por la presencia. Soy la doctora Rosalba Riveros, dermatóloga e internista. Le damos la bienvenida al simposio de dermatología La piel no miente o sí, pistas dermatológicas de medicina interna. En primer lugar, damos la bienvenida a la doctora Verónica Rotela. Ella es especialista en medicina interna y dermatología por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, auxiliar de la enseñanza de la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas y está en el Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas. Buenos días a todos, yo soy la doctora Verónica Rotela, muchísimas gracias por la invitación. Uno siempre vuelve al lugar en donde fue feliz, entonces estamos acá nuevamente y voy a compartir con ustedes un tema que es sumamente interesante, pero que yo me tomé la molestia de modificar. Vamos a hablar de claves diagnósticas en enfermedades ampollosas. Bueno, esta soy yo, no hay ningún conflicto de interés en esta charla. Y estas son algunas imágenes que acompañan el ejercicio de nuestra especialidad. Si bien dermatología es una especialidad que tiene bases súper sólidas en medicina interna, en pediatría y en anatomía patológica, con el correr del tiempo fuimos sujetos de este tipo de imágenes no tan agradables que hacen referencia a nuestro ejercicio profesional, a nuestro caminar o a nuestro paso por las salas de diferentes servicios de pacientes internados, incluso a nuestra evolución como médicos en el transcurso de la especialidad. Sin embargo, repito, nuestras bases son sumamente sólidas, estamos súper orgullosos de trabajar en conjunto con todas las especialidades y nos consideramos una parte súper importante del equipo de salud. ¿Por qué digo que me tomé la molestia de hacer una modificación de la charla? Porque al escuchar enfermedades ampollosas, pensamos automáticamente que nos vamos a referir a las enfermedades ampollosas autoinmunes. Sin embargo, como el tema es tan amplio y la piel es el órgano más grande y más accesible del cuerpo humano, cuyo lenguaje en enfermedades se transmite o se manifiesta a través de lesiones elementales, las lesiones que nos traen hoy aquí en este momento son las ampollas. Entonces yo tomé una clasificación de la Universidad de Valencia que hace referencia a diferentes tipos de patología que se manifiestan con ampollas. Entre ellas, las ya conocidas enfermedades ampollosas autoinmunes, las genodermatosis ampollares, las enfermedades infecciosas producidas por virus y bacterias, enfermedades metabólicas como la porfiria y la diabetes, que también se manifiestan a través de ampollas. Por supuesto, las inflamatorias, que no, concurren en múltiples especialidades, y no olvidar aquellas que se deben a agentes externos, como las reacciones adversas a fármacos, las picaduras, y aquellas enfermedades que se deben a causas físicas, quemaduras químicas, quemaduras por temperaturas extremas, daño eléctrico, radiación, etc. Y como el tema es sumamente amplio, yo sí me voy a referir a las más frecuentes y a las que en la mayoría de los casos son las que vemos en los pacientes en los servicios hospitalizados, ¿verdad? Las enfermedades ampollosas autoinmunes y las enfermedades relacionadas a agentes externos. Voy a hablar de las ampollosas, voy a hablar de la farmacodermia y un poquitito de misceláneas de los otros temas. Bueno, para hablar en un primer término de las enfermedades ampollosas autoinmunes, recordemos que son trastornos autoinmunes que se caracterizan por autoanticuerpos que afectan a la cohesión de las células entre sí y a las células con la membrana basal. Esto se debe a que se produce un ataque o un autoataque a las proteínas que unen las células entre sí, y con eso se va a producir un plano de clivaje entre estas células. Las más conocidas van a ser aquellas ampollas intraepidérmicas, que son lo que conocemos en el grupo de los pénfigos. En estas, el plano de clivaje de las ampollas va a estar dado dentro de la epidermis y específicamente producido por los autoanticuerpos contra la hemoglobina 1 y 3. Entre ellas el pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo con sus múltiples variantes. Y después tenemos las ampollas subepidérmicas, que van a tener el plano de cribaje a nivel de la membrana basal, nos van a dar ampollas más tensas, generalmente sobre piel un poco más sana y con ciertas características, y en este caso los autoanticuerpos van a estar implicados
en contra de las inmunoglobulinas G, M, incluso C3 y otras. Bueno, para hablar un poco de la epidemiología, a mí me gusta mucho hacer referencia a lo que es epidemiología local, justamente haciendo referencia a trabajos de mis maestros. En el año 2015 se publicó un trabajo de enfermedades ampollosas en el que se hace referencia a un 2.73% de enfermedades ampollosas sobre un total de 3.000 pacientes, siendo el más frecuente el pemfigo foliáceo. En un siguiente trabajo publicado en el Hospital Nacional se hace referencia a 73 pacientes con enfermedades ampollosas y el 12.7% de ellos correspondiente a pemfigo vulgar. Bueno, lo que nos interesa a todos, voy a hablar de algunos casos. Paciente varón de 58 años de edad sin enfermedad de base que acude por un cuadro de más o menos 10 meses de evolución de ampollas y erosiones que inician en tronco y después se extienden rápidamente por todo el cuerpo. Hay una historia de un consumo de corticoides cuya dosis no precisaba, que abandonó unos días antes y posterior a esto se produce una exacerbación abrupta de las lesiones. La evolución del paciente es bastante tórpida, se procede a una biopsia de piel y partes blandas, se inicia prednisona 1.5 miligramos kilogramo día por sospecha de un pemfigo vulgar ya por la clínica. Se realiza una anatomía patológica. En la anatomía patológica observamos una ampolla intraepidérmica cuyo techo está formado por las capas de la epidermis y el piso está formado por la capa de la membrana basal con las imágenes características en hilera de lápidas. Y además se observa una vesícula por degeneración balonizante con núcleo en vidrio esmerilado que es característica de las infecciones virales. En este contexto se inicia también tratamiento con aciclovir, se indica inmunoglobulina humana que no se llega a recibir por una cuestión de medios y se produce el óbito de este paciente por patología cardiovascular aguda secundaria a trastornos hidroelectrolíticos. Entonces estamos ante un caso de un pemfigo vulgar e infección herpética. Siguiente caso, una mujer de 56 años, hipertensa, en tratamiento con losartán, que acude por heridas en cuero cabelludo, más o menos un cuadro de 2 semanas de evolución de heridas en cuero cabelludo que después se presentan en todo el cuerpo. Se realiza una biopsia de piel y partes blandas. En esta biopsia se observa una ampolla intraepidérmica subcórnea con escasos queratinocitos acantolíticos. Se inicia el tratamiento con prednisona, con lo que la paciente presenta buena evolución. Se agrega al cuadro dolores articulares, algunas alteraciones en el perfil renal, con lo que se hace un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico concurrente con un pemfigo foliáceo. Se agrega azathioprina e hidroxicloroquina. La paciente presenta excelente respuesta, está en seguimiento hasta el día de hoy. Es una paciente muy querida y ahí podemos ver su evolución, ¿verdad? El siguiente caso es un caso de un varón de 53 años de edad, hipertenso en tratamiento con enalapril, que consulta por un cuadro de un mes de evolución de prurito y ampollas, que inician en tórax y después se hacen generalizadas. Se realiza una biopsia de piel y partes blandas para histopatología e inmunofluorescencia. En la biopsia observamos una ampolla subepidérmica con epidermis íntegra y escasos eosinófilos. Y en la inmunofluorescencia se puede ver el depósito claro de IgG a lo largo de la membrana basal. Se inicia prednisona y azathioprina con una muy buena respuesta, solamente con lesiones hiperpigmentadas residuales y es un caso de un pemfigoide ampolloso. Bueno, ante sospecha de una enfermedad ampollosa, realizar de manera precoz una biopsia cutánea, idealmente para histopatología e inmunofluorescencia en las primeras 48 horas. Ahí podemos ver dónde se tienen que realizar la biopsia para la anatomía patológica en el sitio de la ampolla y la biopsia para inmunofluorescencia en la piel perilesional, que tiene que ser transportada en un medio especial y procesada lo más rápidamente. Siempre realizar el interrogatorio y el examen físico minucioso, descartar consumo de medicamentos, diagnósticos diferenciales y, por supuesto, sobre todo en el caso del pemfigoide ampolloso, descartar compromiso
sistémico, ¿verdad? Neoplasias, por ejemplo. Entonces, en el pérfido vulgar, recordemos compromiso mucoso inicial generalmente, pacientes con edad mediana o avanzada, la ampolla intraepidérmica suprabasal. Vamos a ver en la inmunofluorescencia depósitos intercelulares de IgG, IgM, IC3. Y en el pérfido foliáceo van a ser compromisos generalmente áreas seborreicas, las lesiones van a ser más bien costrosas. El Nikolsky generalmente es negativo, vamos a tener una ampolla intraepidérmica subcórnea y vamos a tener depósitos de IgG y C3 entre las células. Pemfigoide ampolloso, el compromiso mucoso es raro, también pacientes de mediana edad o de edad avanzada. Vamos a tener ampollas, erosiones y prurito concomitante. Las lesiones van a ser ampollas subepidérmicas con eosinófilos. Y en la inmunofluorescencia vamos a ver depósitos lineales de IgG y C3. Y la dermatosis IgA lineal, que puse también para agregar, como ustedes saben, son muchísimas, pero esta también es bastante frecuente, también puede verse asociada a fármacos y a traumatismos. En este caso, las ampollas y las vesículas van a brotar de manera aguda, generalmente de una forma característica en roseta. Las ampollas son subepidérmica con infiltrado inflamatorio mixto y vamos a ver depósitos lineales a través de la membrana basal en la unión dermoepidérmica. Recordar en el pemfigoide ampolloso relación con enfermedades, relación con fármacos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de la farmacodermia de manera súper breve. Sabemos que las reacciones adversas a fármacos son respuestas a medicamentos nocivas e inesperadas a dosis utilizadas habitualmente que producen compromiso cutáneo. La clasificación clínica es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que saber si estamos ante una enfermedad severa, moderada o leve. Vamos a hablar específicamente de las severas, que son las que tienen ampollas como lesiones elementales. Y ahí lo que tenemos que clasificar o que tenemos que reconocer es saber si son exfoliativas y no exfoliativas. Las exfoliativas, que son las más graves, las que nos reúnen el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Un poco de epidemiología, más o menos en España se reportan 216 reacciones adversas por cada 10.000 pacientes. En el Paraguay, un estudio realizado entre 2008 y 2012, 1.6 farmacodermias. Otro estudio realizado en 20 años, 27 casos de Stevens-Johnson, 15 de necrólisis epidérmica tóxica y un siguiente estudio, todo también de mis maestros, 53 farmacodermias graves, 5 de ellas con compromiso vital, ¿verdad? Y los casos, para compartir un poco, un paciente masculino de 18 años con un síndrome convulsivo en tratamiento con fenitoína, evaluado mediante interconsulta por máculas y ampollas eritematosas de más o menos 3 días de evolución. Posteriormente las lesiones se generalizan y se constata compromiso de membranas mucosas. Se toma una biopsia de piel y partes blandas. Por una sospecha de farmacodermia se inicia un tratamiento con inmunoglobulina por 5 días con buena evolución. El diagnóstico histopatológico es confirmatorio, ampollas subepidérmicas pausinflamatorias con apoptosis de queratinocitos y el diagnóstico final una necrólisis epidérmica tóxica. Siguiente caso, este es un caso que vimos el año pasado en el hospital, una paciente de 55 años, renal crónica con un antecedente de una infección de vías aéreas superiores, tratada con levofloxacina, que es evaluada por máculas y ampollas eritematoviolaceas que inician en tórax y después se generalizan con sensación de ardor y eritema en todo el cuerpo. Al examen físico se observan francas ampollas, erupciones extensas y ante la premura del cuadro nosotros resolvemos iniciar tratamiento con metilprednisolona sin tener la anatomía patológica y afortunadamente la paciente responde súper bien, se evita la progresión de la enfermedad, ya no se observan nuevas ampollas y el diagnóstico histopatológico es compatible con un síndrome de Stevens-Johnson. Ante una sospecha de una farmacodermia, entonces, los 5 pasos fundamentales: un interrogatorio completo y detallado, un exhaustivo examen físico, pensar en diagnósticos diferenciales, solicitar auxiliares del diagnóstico y realizar el análisis conjunto de los datos obtenidos. Los auxiliares de diagnóstico, toda la rutina completa, descartar infecciones concurrentes,
realizar hemocultivos y en caso de necrosis epidérmica tóxica, sobre todo realizar el factor pronóstico o la escala de Scortem, que es la que nos va a medir la morbimortalidad de ese paciente o la que puede llegar a predecir. Recordemos que establecer el fármaco causal no siempre es muy fácil, sobre todo en pacientes añosos y con polimedicación. Existe la escala de Naranjo, que es una escala que nos habla de seguridad, probabilidad, posibilidad o improbabilidad de la relación farmacológica. Es bastante útil, tiene muchos puntos. El índice pronóstico de Scorten es sumamente importante. Pacientes mayores de 40 años, taquicárdicos, con patologías asociadas, acidóticos, tienen peor pronóstico. Y cuando biopsiar, pacientes que tengan signos de alarma, pacientes con ampollas, sospechas de formas no muy típicas, por supuesto en casos graves y clínicamente compatibles con necrólisis epidérmica tóxica, Stevens-Johnson, DRESS. No tenemos que olvidarnos de esas formas que, si bien no tienen ampollas, también hacen formas graves. Y en la histopatología generalmente vamos a ver patrón liquenoide, apoptosis de queratinocitos, dermatitis de interfase y la presencia de eosinófilos. Bueno, y para hablar un poco de las enfermedades inflamatorias, sabemos que las vasculitis son un proceso clínico patológico que se caracteriza por la inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos. Existen múltiples causas, muchas de ellas quedan sin filiar. Existen las que están asociadas a otras enfermedades, las asociadas a fármacos, las asociadas a infecciones. Y les traigo un casito que es un paciente también que le vimos hace una semana o dos más o menos. Un paciente de 21 años de edad sin enfermedad de base que inicia con ampollas dolorosas de miembros inferiores que empeoran posteriormente a un baño de inmersión en agua dulce. Las lesiones son ampollas de contenido cero hemático, posteriormente se hacen purulentas y se acompañan de signos inflamatorios en toda la pierna. Se realiza una biopsia de piel y partes blandas para histopatología y para cultivos. En 24 horas se recibe el retorno de una vasculitis aguda neutrofílica leucocitoclástica. Todo el perfil infeccioso es negativo, el perfil inmunológico también. Se realiza cobertura para piel y partes blandas y se inicia tratamiento con corticoides con óptima respuesta a las 48 horas, prácticamente sin ampollas, con lesiones secas, totalmente clarificadas, con un diagnóstico de una vasculitis aguda leucocitoclástica de probable etiología infecciosa. ¿Qué hacemos ante una sospecha de vasculitis? Biopsia cutánea precoz, una historia clínica exhaustiva, relacionar con fármacos o drogas ilícitas, el perfil inmunológico y el perfil infeccioso. Bueno, esto es un poco más del algoritmo del manejo, ¿verdad? ¿Qué pedir una vez que la sospecha está establecida? De repente estadificar un poco la batería diagnóstica de lo que le vamos a pedir a nuestros pacientes, ver un poco más el interrogatorio infeccioso, optimizar un poco más el perfil inmunológico como para optimizar recursos, sobre todo en nuestros medios hospitalarios, ¿verdad? Bueno, y para recordar, no nos olvidemos de las infecciones herpéticas. Las infecciones herpéticas se ven en nuestros pacientes internados. En caso de patologías concomitantes pueden llegar a ser graves, necrotizantes. Recordemos que en este caso un citodiagnóstico de SANC es sumamente sencillo, sumamente económico y muy orientador de la etiología. Y también, por supuesto, las infecciones bacterianas, ¿verdad? Este es el caso de un impetio ampolloso en una paciente hospitalizada que presenta buena evolución posterior al inicio de antibióticos y del drenaje de las ampollas. Lo del drenaje de las ampollas es bastante discutible, ¿verdad? Hay artículos que hablan de que sí, otros de que no. Lo que nosotros recomendamos es drenar sin destechar y hacer siempre una cobertura húmeda, ¿verdad? Con medios asépticos. Bueno, recordar, en nuestros medios hospitalarios también ocurren quemaduras químicas por gotoinotrópicos, electrolitos, quemaduras térmicas por medidas que se hacen en ciertas patologías, tanto de frío como de calor. Eso también se tiene que tener en cuenta. Y dentro de las misceláneas, ampollas por edema, ampollas que se producen en pacientes que están en anasarca, que están con mucho aumento de volumen. Eso no necesariamente es un penfigoide ampolloso o una enfermedad autoinmune, es simplemente exceso de líquido que empieza a trasvasar. Y la bullosis diabeticorum, que también es una enfermedad que se ve en nuestros pacientes hospitalizados, se caracteriza por unas ampollas que son tensas, rígidas, de contenido claro, con piel sana
y que al secarse dejan como un techo reblandecido, pero no revisten de mayor compromiso en el paciente. Conclusiones. Las enfermedades que tienen como lesiones elementales las vesículas o ampollas son secundarias a innumerables causas. Requieren de la intervención precoz del dermatólogo. La realización e interpretación de la biopsia cutánea es fundamental, pero muchas veces este recurso está limitado. La historia clínica y el examen físico en muchas ocasiones puede ser suficiente para tomar decisiones terapéuticas, y el inicio de tratamiento precoz multidisciplinario garantiza una medicina integral centrada en el paciente, por lo que la creación y buen funcionamiento de estos equipos es fundamental. Un poquitito de la bibliografía utilizada y los dos super equipos a los que tuve el honor de pertenecer en esta que es mi casa, la cátedra de dermatología y el equipo de la segunda cátedra de clínica médica, donde yo me formé como internista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica, por su excelente exposición. Invitamos a la doctora Dora Montiel, la piel como reflejo de la enfermedad autoinmune. La doctora Dora Montiel es especialista en medicina interna y jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional de Itaihuá, magíster en enfermedades autoinmunes. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional, que es un hospital de referencia donde acuden pacientes de todo el país. Es por eso que nosotros tenemos experiencia con patologías muy variadas y entre ellas las enfermedades autoinmunes. Me pidieron que hable sobre la piel como reflejo de enfermedad autoinmune. Entonces, en estos minutos que tengo, vamos a intentar ayudar a los clínicos a reconocer las manifestaciones cutáneas de 3 enfermedades autoinmunes que tienen lesiones características. No es algo nuevo, solo vamos a recordarles cómo se presentan. Se sabe que las manifestaciones cutáneas son frecuentes en las enfermedades autoinmunes. Estas lesiones pueden estar presentes en el momento del diagnóstico o bien en el curso de la evolución de la enfermedad, o bien en algunas enfermedades autoinmunes prácticamente la piel es el órgano principalmente afectado. Vamos a comenzar entonces con el lupus eritematoso. ¿Por qué? Porque es la enfermedad autoinmune más frecuente, ¿verdad? Es la que más vemos en nuestro hospital y que tiene lesiones características. Como se sabe, en el lupus la lesión en piel puede limitarse a la piel, o sea, ser puramente cutánea o ser manifestación de un lupus sistémico. Estas están influenciadas o inducidas por la luz solar y en su patogénesis intervienen mecanismos genéticos, ambientales, inmunológicos. ¿Por qué es importante? Porque esto sirve para el blanco del tratamiento que nosotros nos vamos a tocar. Esta patología es más frecuente en el sexo femenino, mujer joven, generalmente entre 20 y 40 años, de manera que si estamos frente a una mujer con lesiones cutáneas debemos pensar en él. ¿Por qué? Porque en el 70-80% estos pacientes presentan lesiones cutáneas y en un 20-25% puede ser la manifestación inicial. En el lupus tenemos manifestaciones cutáneas específicas e inespecíficas. Ya en 1982, unos expertos, William y Sontheimer, hicieron una clasificación de los subtipos. Estamos hablando de las lesiones específicas, no vamos a referirnos a las lesiones inespecíficas, solo diremos algunas palabras sobre estas lesiones específicas. Y ellos
identificaron 3 subtipos que nosotros ahora vamos a ver con algunas fotos. ¿En qué se basaron? En las características clínicas, los hallazgos histopatológicos y laboratorios. De ahí que tenemos entonces 3 subtipos. El lupus cutáneo, ¿verdad?, que está asociado con el lupus sistémico, indica siempre actividad de la enfermedad, son generalmente transitorias y no dejan cicatriz. El otro subtipo es el lupus subagudo, que también es más frecuente en la mujer. Tiene unas características, enseguida vamos a ver unas fotos, que son placas anulares, policíclicas, en zonas fotoexpuestas. Y si nosotros vemos estas lesiones, debemos pensar en el lupus subagudo. En un 50% puede tener manifestación sistémica, ¿verdad? Pero esta afectación generalmente es leve, artritis, mialgia, no hay un compromiso, es raro, de órganos que comprometan la vida, por ejemplo. Y están fuertemente asociadas con el anticuerpo antirrojo. El otro subtipo es la lesión, el lupus cutáneo crónico, que es la forma más frecuente del lupus cutáneo. Hablamos del lupus discoide, que puede ser localizado o generalizado, y esta lesión sí no tiene manifestación sistémica, se limita a la piel y no está asociada con autoanticuerpos. Estas son las zonas donde estos 3 patrones, estos 3 subtipos se localizan, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, el lupus agudo, más del 90% representado por el eritema malar a nivel de la cara, zonas fotoexpuestas. El lupus cutáneo subagudo, ahí vemos la distribución, siempre zonas fotoexpuestas. Y el lupus cutáneo crónico, ¿verdad?, también zonas fotoexpuestas. Vamos a ver entonces estas lesiones de nuestros pacientes que hemos visto en nuestro hospital. Y acá tenemos entonces un ejemplo de lupus cutáneo agudo. Entonces, si el internista está frente a una paciente, generalmente mujer, que tiene estas características, donde se observan el clásico eritema malar, así, vean ustedes 3 pacientes, y que respeta el surco nasogeniano, no sé si puedo. Bueno, eso es algo característico del lupus, pero que no es patognomónico. Entonces, esta es la lesión que nosotros debemos pensar, que puede tratarse de un lupus y sobre todo de un lupus sistémico y que indica actividad de la enfermedad. Acá tenemos otro ejemplo de lupus cutáneo agudo, donde ahí la lesión es un poco más extensa, más del 90% del rostro abarca, edematosa, inclusive hay un área de necrosis ahí a nivel, no me sale, bueno. Y acá también hay compromiso del pabellón auricular. Ahora sí, tenemos este otro patrón donde vemos una mujer joven con estas placas anulares, policíclicas, pápulo-escamosas. Y si estamos frente a esta lesión, debemos pensar en un lupus subagudo. Acá en zonas fotoexpuestas, estas placas anulares policíclicas y estas placas psoriasiformes en el dorso de las manos. Si estamos frente a una mujer joven con estas lesiones, pensemos en lupus subagudo. Acá tenemos otra paciente que vemos sobre todo en zonas fotoexpuestas, estas placas en la cara anterior del tronco, anulares, policíclicas, pensar en lupus subagudo. Y acá tenemos entonces esta pequeña placa localizada escamosa que representa el lupus discoide, que es la forma más común del lupus cutáneo. Afecta sobre todo, puede afectar el cuero cabelludo, la cara. ¿Y cuál es la característica? Si bien no se acompañan manifestaciones sistémicas, deja cicatrices. Entonces, afecta la calidad de vida del que le padece, ¿verdad?
porque dejan estas, pueden ser deformantes, ¿verdad? Bueno, la otra patología que tiene lesiones cutáneas características, la dermatomiositis. Estas lesiones pueden preceder a la afectación muscular o generalmente, en la mayoría de los casos, más del 60%, se presentan simultáneamente. Y en un 20% no hay manifestación muscular. Entonces, si yo tengo una paciente con afectación muscular, debilidad muscular y lesión cutánea, debo pensar entonces en esta entidad. También debemos saber que si estamos frente a un paciente con dermatomiositis, debemos buscar un cáncer oculto, ¿verdad? Sobre todo si se acompañan de estos anticuerpos anti-TIF. Y generalmente relacionados con el CA de pulmón, estómago, páncreas, etc. Bueno, la dermatomiositis entonces tiene lesiones características como un eritema heliotropo, que enseguida vamos a ver, las pápulas de Gottron, y luego otras lesiones características como el signo de Gottron. Y ahí vemos la distribución de estas lesiones características, el eritema heliotropo a nivel del ojo, ¿verdad? Y las pápulas de Gottron a nivel del dorso de las manos, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos nuestra paciente que hemos visto hace unos años, donde vemos la típica placa violácea en párpado superior, también vemos a nivel de la mejilla, dorso de la nariz, ¿verdad? A nivel de la frente, ahí en la espalda, ¿verdad? También ahí, no me sale. Bueno, entonces uno generalmente no se olvida, uno solo ve una vez, ¿verdad? Y vemos estas lesiones violáceas características. Si estamos frente a esta lesión, entonces ni siquiera hace falta, según los expertos, una biopsia muscular. Está hecho el diagnóstico. Esta paciente tenía un CA de cervix. Acá otra paciente que también vimos, acá se acompaña un edema de párpado bilateral, a veces vienen muy inflamadas en la cara, y vemos estas lesiones características acá en la cara anterior del tórax, ¿verdad? Donde vemos estas zonas de atrofia, parece, ¿verdad? De poiquilodermia que le llaman los dermatólogos, por suerte estoy muy bien acompañada. Y acá vemos estas lesiones, las placas de Gottron a nivel del dorso de las manos. Esto es característico, esto es patógnomo. Bueno, acá tenemos más lesiones, acá a nivel de la cara, que el dorso de la nariz no respeta el surco nasogeniano, y las lesiones atróficas en la cara anterior, todo es característico de la dermatomiositis. Más lesiones, ¿verdad?, que nos hacen recordar a la dermatomiositis. Esta otra paciente joven, ¿verdad?, acá en la zona del escote, y algunas pápulas de Gottron a nivel de las manos. Bueno, acá otro paciente, vieron este eritema violáceo alrededor del párpado, o sea, en párpado superior, también tiene a nivel de codo esta lesión violácea que no se ve muy bien. Y esta paciente que consultó el año pasado con nosotros, y tiene entonces estas lesiones a nivel de las mejillas, la frente también. ¿Y en qué pensaríamos? Rápidamente, mujer joven, estas lesiones, ¿y qué respeta qué? El surco nasogeniano. Entonces, evidentemente nosotros decimos, este es un, ¿qué? Lupus, ¿verdad? Sin embargo, con la biopsia no es lupus, es una dermatomiositis. Acá estas lesiones a nivel de las manos, hiperqueratóxica en la cara palmar, que nos puede recordar a la mano del mecánico y que puede asociarse al síndrome sintetasa, ¿verdad?, con compromiso pulmonar severo, ¿verdad?, y que se acompaña también de fenómeno de Raynaud que podemos ver, ¿verdad? También las lesiones a nivel de las manos.
La otra patología, para terminar, donde aquí la piel es el órgano principalmente afectado, con solo ver la lesión en piel, que nosotros que somos clínicos, que parece que nuestro fuerte es el examen clínico, ¿verdad? Con eso podemos hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y acá entonces es una patología fibrosante autoinmune donde el daño principal está a nivel del endotelio. Entonces hay una disfunción vascular, hay factores genéticos y que concluyen en una disfunción del fibroblasto y genera entonces fibrosis de la piel y de órganos internos, ¿verdad? Si nosotros estamos frente a un paciente con endurecimiento de la piel a nivel de los dedos, con que se aproximan las metacarpos bilateral, podemos clasificar, de acuerdo a los criterios del EULAR, como una esclerodermia. No necesitamos de nada más, está hecho el diagnóstico, 9 puntos, clasifica para esclerodermia. Bueno, la afectación de la piel también nos ayuda para clasificar estas lesiones, localizadas o puede ser sistémica, y en la sistémica, de acuerdo, si las lesiones son distales, podemos entonces una limitada o una difusa, que obvio tiene un peor pronóstico por la distribución de las lesiones, ¿verdad? Bueno, lo ideal, dicen los expertos, que tenemos que reconocer la esclerodermia en su fase temprana. Cuando hablamos de esclerodactilia, entonces, en tantos años que tengo, no quiero decir para no pensar que soy demasiado grande, nunca hemos visto la fase edematosa. Todos nos llegan en esta fase donde el portero hace el diagnóstico. O sea que no, si hay doctora, y viene un paciente con esclerodermia. Pero esto es lo que nosotros debemos reconocer, los dedos edematosos, que parecen salchichas, ¿verdad? Donde ahí nosotros debemos preguntarle rápidamente, no tiene un fenómeno de Raynaud, pedirle una capilaroscopía y pensar en esclerodermia antes de que llegue a estas lesiones, porque estas lesiones nos llegan muy tarde. Ya tenemos acá, este es un paciente que justo me dieron esta clase y me cae un paciente con esclerodermia, entonces estaba muy feliz, yo estaba feliz, pero él por supuesto no estaba nada bien. Bueno, y el fenómeno de Raynaud, que es la manifestación clásica, más del 90% en sus 3 fases, siempre debemos preguntar. Tenemos entonces cómo tiene un año de evolución, empezó, cómo tiene esta lesión extensa, cómo se puede ver ahí a nivel del tronco, estas lesiones hiperpigmentadas que le llaman en sal y pimienta, acá la cara donde los surcos, o sea, no es arrugas, ¿cómo que se llama? Están borradas y tienen un aspecto de máscara, ¿verdad? Y el paciente viene de lejos, no tiene ni siquiera para su pasaje. Me dijeron, podemos hacerle un poco de fototerapia, pero tiene que ser 3 veces por semana. Es de muy lejos, no tiene para su pasaje, entonces, ¿qué podemos ofrecerle? Él también tenía compromiso pulmonar, una neumonitis intersticial. Y también estas lesiones podemos ver de telangiectasias, que también debemos buscar. Bueno, acá les traigo entonces, ya repasamos estas tres patologías, entonces ahora ustedes van a hacer el diagnóstico. Esta es una mujer joven, adulta joven, que consulta por edema de párpado, edema de miembros inferiores, disminución de la diuresis, se la encuentra edematosa, tenía también dolores articulares, tiene estas lesiones a nivel de la cara que no sale muy bien. Tiene como una alopecia ahí de la cola de la ceja, la oreja infiltrada, la orina simple que presenta proteinuria 3 cruces, leucocituria y micromaturia, y C3 y C4 normal, una pista importante. También tiene un ANA positivo, uno en 160, el anti-DNA negativo. Como había afectación renal, la creatinina también estaba ya alta, se piensa ¿en qué pensamos? Ya repasamos las tres patologías.
Mujer joven, lesión a nivel de la cara, afectación de riñón. Y si no está el dermatólogo, pues se fueron al congreso, no sé cómo se llama el congreso donde se van todos. Estamos huérfanos y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a pensar? Así de prima facie. En un lupus con nefritis lúpica, ¿qué es lo que se pensó? Se hizo pulsos de metil, la paciente no mejora y por fin aparecen los dermatólogos. Y los dermatólogos dicen, no, esto no es lupus, porque tiene la alopecia con la ceja, esa oreja infiltrada. Le hicieron la linfa cutánea y estaba atiborrada de bacilos. O sea que, pero tampoco no nos pueden culpar tanto porque hay que pensar en el lupus. Entonces, la colaboración entre clínicos, reumatólogos y sobre todo nuestros amigos dermatólogos a quienes les amamos, es importante para llegar a un diagnóstico y un tratamiento eficaz. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, ahí están los dermatólogos para contestar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Excelente. Invitamos al profesor Julio Torales, la psicodermatología, la piel delatando al cerebro. El profesor Julio es especialista en psiquiatría, formado en psicoterapia cognitiva, máster en psicofarmacología, premio psico por el Sevier, máster en dermatología por la Universidad Cardenal Herrera de España y profesor titular de la Cátedra de Psiquiatría. Adelante, Julio. Este es, ¿verdad? Sí, ya había, mira, ya no. Este tenemos que dar retón. Para el coso, ya. Mover. Sí. Siguiente, atrás. Bueno. Ya está. Bueno, muchas gracias. Primero me siento honrado de poder acompañarles hoy. Vamos a hablar un poco sobre la psicodermatología. Realmente muchas especialidades médicas pueden reclamar su relación con la dermatología. Por ejemplo, el asma bronquial, o sea, la neumología, el asma bronquial hiperreactivo, la enfermedad inflamatoria intestinal relacionada con factores psicológicos, pero la psiquiatría y la dermatología tienen una relación mucho más evidente. Podemos tal vez hablar del origen embriológico ectodérmico común para hablar cómo estos dos órganos reaccionan de manera conjunta y cuánto tipo de entidades nosológicas aparecen con este tipo de interacciones. ¿Qué es importante? Los psicodermatólogos decimos siempre que hay que recordar que los melanocitos no son otra cosa que neuronas que decidieron quedarse a tomar el sol. Entonces hay una relación muy intrínseca y ambos órganos siempre reaccionan de manera conjunta. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que viene claramente con alteraciones cutáneas, pero hay signos y síntomas psiquiátricos evidentes, tenemos que pensar que estamos frente a un paciente psicodermatológico y ahí orientarnos en tres vertientes posibles. Un trastorno psicofisiológico, un trastorno psiquiátrico primario o un trastorno psiquiátrico secundario. Esta es la nueva clasificación que actualmente manejamos en psicodermatología. En el primer grupo tenemos a los trastornos psicofisiológicos, que son básicamente las dermatosis primarias exacerbadas por factores emocionales. Claramente sabemos que, por ejemplo, la psoriasis, el acné, la rosácea y la dermatitis atópica brotan nuevamente cuando el paciente está enfrentándose a un periodo de estrés severo, cuando está deprimido o cuando está ansioso. Si no corregimos el cuadro clínico psiquiátrico de base, la terapia dermatológica va a fallar o va a recrudecer cada vez más el cuadro. Entonces ahí claramente vemos cómo los factores psicológicos están asociados a la exacerbación del cuadro cutáneo. El segundo grupo, el de trastornos psiquiátricos primarios, acá básicamente la enfermedad mental es la primaria, pero se manifiesta exclusiva o casi exclusivamente por signos y síntomas cutáneos. Tenemos lo que antes conocíamos como escoriación neurótica, ahora le llamamos trastorno de escoriación. Tenemos el rascado compulsivo de piel, que es el trastorno de escoriación básicamente, arrancarse de manera compulsiva el pelo, que conocemos como tricotilomanía,
y las lesiones facticias en piel, donde está la famosa dermatitis artefacta, aunque si queremos ser puristas en la nomenclatura, sería una dermatosis artefacta, no necesariamente está inflamada cuando llega a consulta. Después tenemos a los trastornos psiquiátricos secundarios, en donde aquí la enfermedad cutánea es la primaria, pero termina generando enfermedad mental, principalmente aquellas enfermedades asociadas a la alteración de la autoimagen. Las psoriasis, principalmente en rostro o en área genital, la alopecia areata, principalmente en mujeres, donde sabemos que el pelo está asociado a la feminidad y a las relaciones sociales, etc. Por lo tanto, tener algo que comprometa mi autoimagen va a terminar enfermándome, me va a generar, por ejemplo, depresión. Tenemos también otros subgrupos como la enfermedad de la piel sensible, donde hay síntomas psicógenos asociados como prurito o como ardor sin evidencia de enfermedad cutánea u otra afección médica. Y ahí tenemos al gran grupo de las dinias, el síndrome de la boca urente, la vulvodinia y en el caso de los varones, la penescrotodinia disestésica, donde hay dolores como quemazón que no se pueden explicar desde el punto de vista físico y que tienen un curso crónico difícil de tratar y lleva a mucha gente a pensar incluso en el suicidio. Luego tenemos las alteraciones causadas por el uso de drogas psicoactivas, ahí ya hablamos de eso hace rato, se habla un poco de las farmacodermias, porque en psiquiatría sí, algunas combinaciones que hacemos tienen mayor riesgo al desarrollo, principalmente de síndrome de Stevens-Johnson. Hemos visto en las combinaciones de litio y olanzapina, se ha observado en los últimos años. Y las enfermedades multifactoriales, en donde los mecanismos psicológicos, dermatológicos y neuroendocrinológicos se combinan para agravar el cuadro. Principalmente eso vemos en la dermatitis atópica y en la psoriasis. El grupo más importante que quiero compartir con ustedes hoy es el de las lesiones autoprovocadas, que básicamente serían los trastornos psiquiátricos primarios que se manifiestan en piel. Aquí tenemos las obsesiones y compulsiones en piel, donde están las conductas repetitivas orientadas al cuerpo, el trastorno de escoriación y la tricotilomanía, y también el trastorno dismórfico corporal. Los trastornos facticios en piel, donde si yo me lo hago es una dermatitis artefacta, y si yo le estoy haciendo daño a otro, tenemos un síndrome de Munchausen por poderes o trastorno facticio en el otro, muy visto en pediatría, lastimosamente. Y luego tenemos alteraciones asociadas a psicosis y piel, donde tenemos el delirio e infestación, muy frecuente en personas grandes con antecedentes ya de déficit cognitivo, que dicen que están infestados por bichos, a pesar de que la evaluación dermatológica ha dicho lo contrario. Y finalmente, algo que se está viendo cada vez más, la desregulación disruptiva del estado de ánimo en adolescencia tardía y también en adultos, que se manifiesta como el síndrome de Cushing, las personas que se autolesionan para poder regular sus emociones. Vamos a hablar de los tres primeros. Ahí tenemos un paciente que vimos hace poco en la cátedra. El trastorno de escoriación se caracteriza por la necesidad o urgencia de rascarse, pellizcarse, frotarse, arrancarse o morderse la piel. Los pacientes aquejados por este trastorno se sienten obligados a realizar este tipo de conductas hasta sentir dolor o que aparezca sangrado. El paciente es consciente de su conducta. Mientras realiza la conducta siente placer, pero automáticamente al terminar de realizarla se siente con remordimiento y vuelve a comenzar la conducta cuando hay un cuadro de ansiedad. Muy importante diferenciar acá del trastorno dismórfico corporal, porque en el trastorno dismórfico corporal, al finalizar la conducta destructiva, el paciente por lo menos por un tiempo se siente bien, porque a sus ojos la nueva lesión que se generó es mejor que el defecto que quiso corregir. Nosotros ya vimos pacientes que se han perforado, mejor dicho, el tabique nasal, porque ellos mismos querían corregir una desviación que ellos veían, metiéndose un alicate o una pinza, etc. Hemos visto pacientes varones con dismorfofobia genital que decidieron inyectarse silicona para que aumente el tamaño o de la bolsa escrotal o de la circunferencia o el diámetro peneano, sabiendo lo que generó. Eso terminó casi en una amputación debido a una infección generalizada que se inició ahí y lo hicieron una sepsis a punto de partida cutánea. En el caso del trastorno de escoriación, el paciente, como les dije, es consciente de su conducta, pero se siente incapaz de renunciar a ese hábito.
3 elementos se encuentran de manera presente, generalmente están de manera patognomónica en estos pacientes. Rascado cutáneo recurrente que causa sangrado o dolor, malestar clínicamente significativo secundario a ese rascado, y el rascado cutáneo no se debe a otras enfermedades médicas, psiquiátricas o consumo de sustancias. Generalmente este tipo de pacientes llega primero por el consultorio de dermatología, y cuando dermato dice que no hay nada que justifique ese rascado, a veces le clasificamos como prurito sin hemateria y ahí empezamos el tratamiento con psiquiatría. Nosotros tenemos un muy buen trabajo en el Hospital de Clínicas, es una unidad de psicodermatología ya establecida prácticamente entre la cátedra de dermatología y la cátedra de psiquiatría, y todos los días vemos pacientes en conjunto y tenemos una casuística bastante interesante y estamos aprendiendo todos los días un poco más. Por un lado, podríamos pensar que el trastorno de escoriación es simplemente un acto motor, entonces su psicobiología estaría asociada, por ejemplo, a los tics. Entonces, trataríamos eso como un tic, dándole un poquito a haloperidol. Pero realmente el trastorno de escoriación es un trastorno psiquiátrico complejo, que tiene muchos síntomas asociados, afectivos, cognitivos y motores. Pero se ha descubierto que en este tipo de pacientes es el globo pálido, el estriado y la punta del putamen los que están alterados. Por lo tanto, tenemos que corregir la transmisión serotoninérgica a nivel de esas zonas. El cuadro clínico se presenta por primera vez como respuesta al prurito o sensaciones cutáneas inespecíficas como ardor, hormigueo, calor, sequedad. Pero con el tiempo da paso a conductas impulsivo-compulsivas que ya son independientes de esas sensaciones. Un paciente con trastorno de escoriación, si yo tengo trastorno de escoriación, como voy a tener vergüenza de rascarme frente a ustedes, voy a estar tensionado esperando llegar a mi casa, mirar mi piel y comenzar a rascarme en la soledad. Por eso al principio las lesiones vienen escondidas. Los cuadros, cuando se vuelven muy visibles, quiere decir que ya son graves y severos. Posteriormente, los impulsos ya son generados únicamente por la observación de la piel, lo cual genera ansiedad, tensión increciendo que hacen que el rascado sea difícil o casi imposible de controlar. Esta escoriación de piel se hace por crisis que superan a un hábito común. Muchos de nosotros cuando estamos nerviosos nos comemos las uñas, nos mordemos los carrillos por dentro o nos rascamos un poco. Pero en este tipo de pacientes la crisis escoriativa es grande y el paciente durante la crisis no puede parar. Las personas afectadas describen esa crisis como arañar, cavar, excavar la piel, produciéndose las lesiones. Muchas veces estos ataques se ritualizan en el tiempo y el lugar, llegando a la casa a la noche, estando solo en la casa o antes de dormir. Y la aparición de estrés psicosocial precede a la exacerbación de las escoriaciones en hasta un 90%. Cuando el paciente estuvo atravesando una situación dificultosa en el trabajo, en la casa, con la familia, con los amigos, generalmente eso hace brotar el cuadro o exacerba la enfermedad. Entonces, si tenemos un paciente con rascado recurrente que lleva lesiones cutáneas, distrés y disfuncionalidad, confirmamos que el paciente tiene un deseo, le preguntamos si él tiene un deseo compulsivo de rascado y es consciente de ello, pero no sabe cómo evitarlo. Excluimos diagnósticos diferenciales, dermatológicos, psiquiátricos o de afecciones sistémicas, hacemos el diagnóstico de trastorno de escoriación. Evaluamos al paciente con escalas autoheteroaplicadas. Tenemos nosotros, Paraguay, o sea, nosotros desde la cátedra de psiquiatría validamos al español las primeras escalas sobre rascado cutáneo compulsivo para Latinoamérica y estamos utilizando actualmente eso. Y ofrecemos al paciente intervenciones de primera línea. Lo ideal sería psicoterapia cognitivo-conductual con un terapeuta entrenado para controlar la conducta problema. Problema en el país, no tenemos muchos psicoterapeutas en esta área bien formados. Mi crítica de siempre es que un psicólogo al terminar, primero me da rabia cuando me confunden psicólogo con psiquiatra, nosotros somos médicos, hablamos igual que ustedes y ustedes me mandan al paciente para que le hable yo. Yo no sé, yo le quiero medicar, psiquiatra soy, médico soy, ¿verdad? Tal vez tenemos un poco más de formación porque damos psicoterapia a los 3 años de nuestra residencia, pero es un error común pensar que nosotros los médicos psiquiatras somos psicoterapeutas. Yo me formé en psicoterapia cognitiva, pero era porque tenía que formarme para mejorar mi comprensión del paciente, pero hasta ahí. Cuando derivamos a un paciente tenemos que por eso saber derivar. El problema en el país es que los psicólogos
no quiero herir susceptibilidades, pero estamos en la academia, se forman durante 5 años, los sábados de mañana algunos, y ya salen a recibir pacientes. En otros países la psicología requiere una residencia como la que nosotros hacemos. Por ejemplo, en Argentina un psicólogo clínico hace la residencia de psicología rotando con el R1 de psiquiatría, el R2 y el R3 durante 3 años para que él se reciba y pueda atender pacientes. Acá no, acá gente de 22 años atendiendo con sus propios problemas y la formación es la que falta. Entonces tenemos que encontrar a alguien a quien mandarle. Ya que no vamos a tener esa opción, vamos a iniciar psicofármacos. Los que tienen evidencia, fluoxetina y citalopram, y hace poco empezamos a usar mucho la N-acetilcisteína, que ustedes conocerán como para el pulmón, ¿verdad? Sí, exacto. Nosotros ahora usamos la N-acetilcisteína, es un buen modulador glutamatérgico que actúa sobre los receptores NMDA del glutamato, entonces frena conductas repetitivas y problemáticas. Estamos usando con súper éxito en población, tanto de adultos como pediátrica, con trastornos de escoriación, con tricotilomanía, e inclusive se está pensando que en la N-acetilcisteína puede haber una respuesta a algunas psicosis recurrentes. Ese sería para otro tema ya, pero se está pensando en ese mecanismo de acción que está teniendo. Y reevaluamos periódicamente la gravedad y el impacto psicosocial, así como la progresión. Los pacientes tienen un índice de recuperación del 70%. 7 de cada 10 con un buen tratamiento se va a recuperar. El tratamiento va a ser prolongado, al menos 16 meses de terapia farmacológica, porque las recurrencias son muy frecuentes. En el caso de la tricotilomanía, ahí tenemos un paciente adulto que elegía esta zona del pelo, esta zona de la cabeza para arrancarse. Es el hecho de arrancarse el propio cabello lo que resulta en la pérdida del mismo y está clasificado actualmente dentro del capítulo de los trastornos obsesivo-compulsivos del DSM-5, que es nuestro manual de referencia en psiquiatría. Y le incluye dentro de todo lo que tenga que ver con los trastornos obsesivos, donde también está el trastorno de escoriación y el trastorno dismórfico corporal. Existe poca información epidemiológica a larga escala sobre la tricotilomanía, especialmente en niños y adolescentes. ¿Por qué menciono niños y adolescentes? Porque por lo general un adulto con tricotilomanía fue un niño o adolescente que tuvo tricotilomanía en su momento, no se la atendió bien y la enfermedad vuelve a recurrir. Sin embargo, la prevalencia a lo largo de la vida tiene un rango de hasta aproximadamente el 3%. Se han informado altas tasas de tricotilomanía en familiares de primer grado de personas afectadas por el trastorno y con altas tasas comórbidas de ansiedad y de otros trastornos del estado de ánimo. Y estas altas tasas me indican que hay un gen alterado. Y se cree que el gen alterado en estos pacientes es la proteína SAPAP3, que está asociada a las conductas de aseo que tenemos los seres humanos, que es de limpiarme, de bañarme, está todo genéticamente determinado, no es porque queremos ser limpios nomás. La biología es fabulosa, bueno, está determinado genéticamente. Entonces, si tenemos algún compañero que es más sucio, tal vez tenga alguna alteración del SAPAP3 también, ¿verdad? Bueno, y ya se vio que este tipo de proteínas está alterada, por ejemplo, en animales que han tenido conductas de arrancarse su propia piel. Entonces eso está asociado en esta enfermedad. Factores relacionados que gatillan la conducta de estirarse el pelo. Factores visuales o táctiles, por ejemplo, la forma, la textura, el estilo de vida sedentario, ver televisión, leer, hablar por teléfono, estar sentadito haciendo los deberes, hace que la persona empiece a jugar con el pelo y se estire. Aspectos emocionales en todos estos pacientes, hay situaciones de estrés psicosocial que preceden a la crisis de arrancamiento. Aspectos fisiológicos a tener en cuenta, el ciclo menstrual, el embarazo y la menarquía al inicio del periodo sexual son elementos que pueden gatillar también la crisis, y el uso de sustancias. Ya tenemos alguna evidencia de consumo de cocaína. Actualmente, decimos en psiquiatría, varón que se rasca sin patología de base, 20 años de edad, vamos a pensar en fornicación, no fornicación, fornicación, cesación de hormigas, es intoxicación por cocaína hasta demostrar lo contrario. La cocaína está bastante democrática en el país ahora, ya no es más de los estratos más privilegiados, sino que está en todas partes. Tal vez la pureza vaya cambiando según la capacidad económica de la persona, pero está presente y está muy, muy frecuente. Entonces, si tienen hijos adolescentes que le están viendo un poco rascarse de más, pensemos, descartemos eso.
Tenemos que involucrarnos en la crianza porque de otra forma TikTok es el que le cría a nuestros hijos y tenemos un problema ahí, ¿verdad? El arrancamiento en tricotilomanía se puede realizar con la mano dominante, no dominante o con ambas, pero los pacientes se pueden valer de tijeras, cepillos, rastrillos, lo que fuere para poder arrancarse el pelo. El problema con la tricotilomanía es que se complica a medida que pasa el tiempo. El paciente no solamente se arranca el pelo, sino empieza a ingerir el pelo. Hacemos un besoar en estómago y ya hemos visto pacientes con síndrome de Rapunzel, es decir, una obstrucción completa de la luz intestinal, donde al abrir el estómago los cirujanos van a encontrar el esófago inferior, van a ver toda la forma del estómago, el píloro e incluso la primera parte del duodeno lleno de pelos, ¿verdad? Y eso da un compromiso vital. Muchas personas con una tricotilomanía mal manejada por mucho tiempo pueden psicotizar y el riesgo de algo que podíamos controlar con medicación que se transforme en una psicosis refractaria es algo a tener en cuenta. El tratamiento también vamos a hacer nosotros en el caso de la tricotilomanía, vamos a poder usar psicoterapia cognitivo-comportamental, dijimos que no tenemos, usemos fluoxetina, citalopram y o N-acetilcisteína, muy buena respuesta. Y el último, la dermatitis artefacta, es el más conspicuo trastorno facticio en piel. Es una patología poco frecuente, pero grave cuando se presenta, caracterizada por un espectro de lesiones cutáneas en donde la persona se autolesiona, pero a diferencia del trastorno de escoriación, la persona no reconoce la maternidad o paternidad propia de la conducta. Es decir, yo me autolesiono, me voy al dermatólogo y niego que yo haya hecho eso. Esto es diferente a la simulación. La simulación se quitó de los manuales diagnósticos en psiquiatría. Básicamente una persona es mentirosa, no necesariamente por eso es psiquiátrica. Por lo tanto, se retiró la simulación. En la simulación, yo me autolesiono, yo niego que me estoy autolesionando, pero estoy mintiendo. En el trastorno facticio en piel, en la dermatitis artefacta, el paciente se autolesiona, pero él lo hace de manera inconsciente y realmente al inicio del cuadro él niega que se esté autolesionando. Lo curioso de esta enfermedad entonces radica en el hecho que el mismo paciente que se autolesiona busca una solución para la misma. ¿Y qué hacemos? Llega un paciente con este tipo de patologías dentro de a la consulta dermatológica y lo primero que preguntamos es que hay la ausencia de un motivo racional que la explique y la negación del paciente sobre su responsabilidad. Si vemos un paciente con múltiples lesiones cutáneas, geométricas y en espejo, pensemos que es una dermatosis autoprovocada hasta demostrar lo contrario. Hay una frase que nos gusta decir, es que la naturaleza huye de la geometría. Algo muy geométrico y muy simétrico es autoprovocado hasta demostrar lo contrario. Nosotros tenemos pacientes que se han derramado cáusticos en la piel, por ejemplo, y al correr la botella cáustica hacen un goteo, signo de la gota o signo del puente, uniendo las dos lesiones entre sí. Es decir, dos lesiones ampollares unidas por una línea eritematosa, eso es algo muy raro, no se ve normalmente en la consulta. Entonces la naturaleza huye de la geometría, eso pensemos siempre. ¿Por qué es importante que manejemos esta psicodermatosis? Porque comprometen muchísimo la calidad de vida. Sobre todo en personas en etapas vitales muy productivas y que pueden acompañarse de gran sufrimiento psicológico que termina disminuyendo su capacidad vital, su capacidad de relacionamiento y sobre todo la felicidad a la que aspiramos todos los humanos. Gracias por escucharme hoy. Muchas gracias, profesor Torales. A continuación, le invitamos al profesor Arnaldo Aldama, cicatrices de la historia, manifestaciones cutáneas de enfermedades milenarias y zoonóticas y ambientales. El profesor Aldama es profesor titular y jefe de cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, jefe del Servicio de Dermatología de los Hospitales de Clínicas y Nacional de Itagua, maestro de la dermatología ibero-latinoamericana. De hecho, hace poco fue condecorado en Colombia, en el CILAT, y es autor de varios libros de dermatología y dermatología tropical. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la mesa por la invitación, a las autoridades de este congreso. Realmente me complace participar de esta sesión
Y acá veo a una persona que conocí en alguna época, el profesor Ramírez Boender, que tiene muchos méritos a nivel de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, y también creo que fue uno de los primeros en instaurar el sistema de residencia en la formación médica. Enfermedades milenarias son enfermedades que existían siempre y siguen presentes en la actualidad. Sería el caso de la lepra, que es el tema que yo voy a tocar. Tuberculosis, malaria, viruela, cólera. La lepra, a lo largo de los milenios, es conocida desde tiempo inmemorial y su aparición es paralela a las primeras civilizaciones. Viene de una palabra griega que significa escama y de un verbo que significa pelar, derivado del hebreo, seguramente utilizado para denominar afecciones distintas incluso a la lepra. O sea, era un conjunto de enfermedades que se conocían con el nombre de lepra. Era entonces conocida en varias civilizaciones, pero confundida con otras afecciones, pero todas al hacer el diagnóstico de lepra tenía una característica: la discriminación de los probables afectados. A lo largo de los milenios se lo mencionan los principales libros religiosos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, quien había incluso padecido la enfermedad, en el libro de los Números, y en el Nuevo Testamento se citan 7 pasajes con milagros de curación de Jesús. Acá hubo también un cambio, porque de ser la lepra un castigo divino, se convirtió en un motivo de redención, digamos, humana. Esto también me pareció interesante, que en el libro sagrado de la India se designa de 2 formas diferentes. Con el nombre de Kushta, una probable forma de lepra lepromatosa, y ya en esa época era muy frecuente, por lo visto, la lepra neural en la India, que sigue siendo muy observado. ¿Dónde se originó? No se sabe bien. Algunos dicen África Oriental, Cercano Oriente, de ahí se extendió a Egipto, Japón, India. Se difundió siguiendo el camino del comercio, las peregrinaciones, las guerras. Alejandro Magno había llevado esta enfermedad a Grecia después de sus campañas en Egipto y en Asia. Y en América no había lepra antes de la llegada de los conquistadores. Y sí llegó en 1528, comenzó con ellos y se extendió aún más con los esclavos. Un paso fue la formación o la constitución de los lazaretos, leprocomios y colonias. La primera fue hecho por Constantino en Roma en el siglo IV después de Cristo en Roma. En América, Hernán Cortés estableció en México. En Paraguay, en la época colonial, eran remitidos a una granja en Chutú. Francia comienza a formar los primeros lazaretos. Uno de los más conocidos era el de Cachinga en 1889. En 1896 se crea el pabellón de Santa Isabel en el Hospital de Clínicas. En 1933 la colonia inicialmente llamada San Eusebio en Zapucay, posteriormente rebautizada como Santa Isabel, que hasta hoy permanece como una colonia de enfermos. El periodo científico de la lepra comienza con Hansen, que descubre el bacilo causante de la lepra en 1873. En 1879, Koch, el mismo de la tuberculosis, mejora los métodos de coloración y se observa mejor el elemento patológico incluso en los tejidos enfermos. En 1923, el japonés Mitsuda crea la reacción que hasta hace poco usábamos. En 1943, por fin se tiene una medicación más o menos efectiva, que es la Dapsona, y con ella la posibilidad de comenzar a curar la enfermedad. En 1982, la OMS instala el tratamiento multidrogas, que realmente es la más efectiva. En el año 2000 se tienen muchos estudios genéticos, hay 4 polimorfismos, incluso en el 2008 con el uso de la biología molecular se tiene una nueva especie que es el Mycobacterium lepromatosis. La lepra actualmente en el año 2000 la OMS tuvo como meta eliminar la lepra como problema de salud pública, menos de un caso por 10.000 habitantes,
Paraguay lo consigue en el año 2001, a excepción de 2 departamentos que son de Ñembucú y Alto Paraguay, aunque sí actualmente está por debajo de lo establecido, felizmente. Sin embargo, el número de casos se establece, sigue siendo estable, más de 300 casos por año. 85% son multivacilares, vale decir, son contagiosos. 3% son niños. 10% tienen incapacidad importante, grado 2, en el momento del diagnóstico, que significan 6 casos por millón, y para la OMS sería solamente de un caso, y menos del 80% tienen control de contactos, que sería fundamental para el diagnóstico de la enfermedad. Actualmente se considera la lepra como una enfermedad desatendida. Es fundamental el diagnóstico temprano. Es una enfermedad polimorfa, tiene varios escenarios. La doctora Montiel les enseñó un caso que realmente es ilustrativo, porque detrás de un linfoma, detrás de una colagenopatía, puede estar la lepra realmente. Es una enfermedad que tiene múltiples implicancias: salud pública, secuelas, incapacitantes, psicosocial, etc. ¿Y cuál sería el plan para tratar realmente de un control efectivo? Interrumpir la cadena de transmisión, que significa el examen de los contactos, la detección activa de casos, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, prevenir las incapacidades, romper el estigma y la discriminación que mucho mal hace porque retarda el inicio de tratamiento, y garantizar el respeto de los derechos humanos que se merecen todos los pacientes. La lepra es una enfermedad con muchas formas clínicas, habíamos dicho. Ven ustedes en la parte de abajo, tenemos a la lepra indeterminada. Esta es la lepra, es una forma, digamos, inestable, que fácilmente puede evolucionar hacia todas las otras formas. Ustedes tienen en un extremo la lepra tuberculoide, en el otro extremo tenemos a la lepra lepromatosa, y tenemos también las formas dimorfas, que son formas inestables, y de por medio tenemos las reacciones, que son episodios que cambian bastante el aspecto clínico y la sintomatología de los pacientes. Vamos a hablar un poquito rápidamente de estas formas clínicas. La forma indeterminada es una forma caracterizada por manchas, vale decir que esta no está ni por encima ni por debajo de la piel, sino está a nivel de la piel, y al palpar no tiene infiltración. Puede ser única o múltiple, es hipocrómica generalmente, es de bordes irregulares y límites netos. Ustedes tienen acá en esta parte una mácula hipocrómica. La sensibilidad térmica puede demostrar disestesia, puede no haber anestesia, sobre todo en el rostro, que tiene muy rica inervación. No hay engrosamiento de troncos nerviosos, puede tener anhidrosis y alopecia. Acá tienen ustedes otro aspecto, hay que observar bien generalmente para poder notar muchas veces esta lesión. Acá tienen otras con múltiples lesiones. Es una forma que a mí me preocupa. Nosotros diagnosticamos poco. Quiere decir que, y todas las lepras comienzan como indeterminada, quiere decir que no prestamos una atención detallada, o no nos preocupamos mucho por las máculas, que son importantes, porque ya vamos a explicar dentro de un momento la trascendencia de diagnosticar a la enfermedad en esta etapa. Acá otro detalle: la vaciloscopía generalmente es negativa. Vale decir que la vaciloscopía es un recurso diagnóstico, pero en cierta forma, no en la lepra indeterminada ni tampoco en la siguiente, que sería la tuberculoide. La anatomía patológica es compatible con un infiltrado perineural y anexial de linfocitos, histiocitos, y muy ocasionalmente se ve algún bacilo. Y acá surgió un recurso importante porque permiten ver fragmentos del bacilo, que es la PCR. Porque la PCR es un recurso importante en el caso de la lepra, sobre todo en la lepra indeterminada. Y ya les dije yo que es una forma bastante inestable, que puede ir hacia la lepra tuberculoide, que es generalmente un paso más rápido, con bordes elevados, papulosos definidos. La lepra lepromatosa dimorfa sería la segunda alternativa, que es una evolución más lenta. Puede permanecer como tal o puede involucionar incluso. La segunda forma, en el polo estable que habíamos hablado, es la lepra tuberculoide. Acá ya no es una mácula, acá es una placa, vale decir que se palpa. Puede ser eritema, tocobrisa,
el borde es infiltrado, es irregular, el límite es neto. Acá sí, si le hacemos una prueba de sensibilidad, hay anestesia. Esta prueba es sencilla, es útil y tendríamos siempre que, ante toda lesión, realizar. Acá tenemos diferentes aspectos. Ustedes ven esas placas que tienen esa tonalidad a veces ajamonada, los límites a veces son irregulares, aunque muy bien notables. Los troncos nerviosos están comprometidos en pequeño número, pero ese pequeño número también nos va a explicar las incapacidades que podemos tener. ¿Cómo hacemos el diagnóstico con la anatomía patológica? Acá hay un granuloma franco, sin embargo tampoco hay bacilos. La baciloscopía va a ser negativa, como ya habíamos dicho, y la PCR nos puede dar una ayuda. La forma también polar, estable, pero agresiva, es la lepra lepromatosa, que son lesiones tuberosas y nodulares y diseminadas que van aumentando en número. Podemos tener infiltración. Un detalle importante acá, ven ustedes cómo los pliegues son respetados, y eso porque el bacilo no gusta mucho de las zonas más calurosas del cuerpo. Esa sería la explicación. Acá en la parte de abajo ustedes tienen prácticamente ya la fascia leonina que habíamos dicho, y el paciente, interrogándole, seguramente nos va a referir que tiene parestesias o anestesia. Puede producirnos este aspecto de ictiosis, de piel muy seca, fisurada. Hay trastornos hormonales por afectación testicular y hepática y podemos tener ginecomastia. Hay compromiso de ojos, de boca, de labios. A veces hasta los dermatólogos nos olvidamos un poco de mirar la boca, pero ahí también podemos tener algunas lesiones como estamos observando en este caso. Hay una forma nodular, hay una forma infiltrativa. Esta muchacha estuvo mucho tiempo en tratamiento con médicos generales por una supuesta sífilis, por la alopecia de la ceja. Sin embargo, era una lepra que tenía VDRL falsamente positiva. Y allá tiene una forma en donde los nódulos son más circunscriptos y se llama histioide. Acá sí la baciloscopía es fundamental, es muy positiva, y la anatomía patológica nos van a mostrar esas células de Virchow. Una coloración de Ziehl-Nielsen como la que tenemos acá nos demuestra la gran cantidad de bacilos. Entonces vamos a la forma inestable, la forma dimorfa. Tenemos una forma que se parece bastante a la lepra tuberculoide, otra que se parece a la lepra lepromatosa, y las reacciones que podemos tener. Acá tenemos la tuberculoide, esta se parece bastante a la lepra tuberculoide, a la dimorfa tuberculoide, pero tiene más lesiones, un límite externo neto, límite interno poco definido, y esta forma es importante porque tiene el compromiso más severo de los troncos nerviosos que nos van a dar las incapacidades. Muchas veces estas son formas, esta por ejemplo es una dimorfa, una forma muy inestable, muy raro de ver. Acá los bordes, tanto interno como externo, están respetados. Y por fin tenemos la forma que se parece a la lepra lepromatosa, que tiene gran número de lesiones, que tiene los límites externos más mal definidos, como acá, como extendiéndose a la piel normal, tiene áreas infiltradas, nodulares, y tiene menor simetría que la lepra lepromatosa. Estos pacientes a veces uno comienza a tratar, mejoran estas formas dimorfas y un tiempo después el paciente empeora nuevamente. Estamos en presencia de una reacción que se llama de reversa, que se ve en las formas de dimorfa y está relacionado a la inmunidad celular. Esto puede aparecer antes, durante o después del tratamiento, y esta reacción es importante porque en ese momento también los nervios se lesionan mucho y pueden quedar las secuelas incapacitantes. Reacción de reversa, ejemplos: edema de manos, perforación del paladar. Acá tenemos que el tratamiento es con prednisona y por mucho tiempo. Esta es otra posibilidad: un paciente que uno tiene controlado, comienzan a aparecer nódulos, eritema nudoso, lepromatoso, que tiene la característica de afectar cualquier región de la piel, a diferencia de las otras causas de eritema nudoso que suele circunscribirse a los miembros inferiores. También podemos tener eritema multiforme con menor frecuencia, puede acompañar al eritema nudoso y generalmente hace esa figura de escarapela que ustedes conocen como lesión elemental del eritema multiforme. Y esta es una lesión generalmente aparatosa que se llama fenómeno de Lucio, que es una vasculitis que suele verse en las formas
más bacilíferas de la enfermedad, que tienen menos inmunidad. Y es un episodio llamativo que muchas veces cae como primer episodio de consulta, como primer motivo de consulta en las guardias. Y esto es el drama de la lepra, las discapacidades. Recuerden ustedes que esto afecta generalmente a pacientes de muy bajas condiciones socioeconómicas y tenemos ceguera, nariz en silla de montar, parálisis facial, destrucción del istmo de las fauces, mano neuropática, mal perforante y una serie de secuelas que son ya definitivas. Voy a hablar 2 minutitos de las enfermedades zoonóticas, que son zoonosis, infecciones que se dan en animales vertebrados, transmisibles a personas en condiciones naturales. Suele haber un vector y es el caso de la leishmaniasis, que es una enfermedad también bastante antigua, y de la esporotricosis, que yo les voy a decir por qué también la incluimos en el grupo de las zoonóticas. La leishmaniasis es una enfermedad milenaria también. Ya en Babilonia se describía, en el Oriente, el botón de Oriente es una enfermedad de muchos años. En América, en estudios moleculares de momia se detectó que en el año 800 a.C. ya estaba presente. En Perú y Ecuador llamó la atención de los conquistadores, que le dieron un nombre de lepra blanca. En esta cerámica antiquísima inca se puede ver la destrucción muy importante de la parte central del rostro. Y en el año 1903 también se inicia la etapa científica cuando estos autores, Leishman y Donovan, describen por separados el agente. Y bueno, la leishmaniasis se llama así por el que lo describió y la forma de leishmaniasis visceral también por Donovan. Y es un protozoario del género Leishmania. Es un vector que es un flebótomo, el reservorio, el mamífero y el ser humano metido en el medio. Tiene una distribución geográfica determinada por el vector. Se distribuye en toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina, a excepción de Uruguay y Chile. Y en Paraguay está en toda la región oriental y algunos casos también urbanos y del Chaco. Y la lesión elemental, lógicamente típica, es la úlcera moldurada que nosotros llamábamos, con un borde muy importante. Tiene un periodo cutáneo que ustedes pueden ver en esas figuras. Acá también generalmente damos mucha atención a los bordes para el diagnóstico. Es vertical, digamos, en la vertiente interna, son infiltrados. Acá tienen ustedes el periodo mucoso, que sobre todo está producido por el brasiliensis, que es nuestra especie, que acá tenemos. El sitio inicial suele ser el septo nasal, así como tenemos en este caso. Hay congestión, edema, secreción, olor fétido y finalmente se forman costras, deformaciones, etc. Y bueno, acá tenemos un gatito y es el caso de la esporotricosis, que también se convirtió en una enfermedad zoonótica porque el gato formó parte bastante de la transmisión, digamos. Este es un caso humano producido por un familiar, incluso porque el padre y el hijo estaban afectados por esta variante brasiliensis, que está muy relacionado al gato, incluso al gato doméstico. Por último, el minuto y medio que me sobra, yo voy a hablar un poco de las enfermedades ambientales, en que todos estos cambios que estamos produciendo a nivel de la humanidad, la globalización, etcétera, etcétera, hacen que enfermedades incluso antiguas como el dengue hoy estén se haya globalizado bastante. También el chikungunya últimamente. También tenemos que tener en cuenta como enfermedad ambiental una enfermedad que siempre estuvo presente, el cáncer de piel, por ejemplo. El dengue habría originado en África. En China ya habría habido algún relato. En el siglo XVII llega a América. Hay brotes en Filadelfia. En el Aedes aegyptis, el principal vector de la enfermedad, que se entra en América del Sur. Y a partir de 1980 tenemos brotes muy importantes en Cuba, en Venezuela, en Europa incluso otra vez, y en Paraguay entre los años 88 y 89 no fue muy bien caracterizado, y en el año 2000 sí comenzamos realmente estas periódicas epidemias que tenemos de la enfermedad. Acá tenemos el ambiente físico, el ambiente social y estos 3 factores que interactúan y que explican, digamos, estas y otras arbovirosis que vamos a tener probablemente con estos cambios ecológicos a los que estamos sometidos. Esto es importante, son 3 enfermedades que tienen muchas cosas en común, entre ellas la afectación de la piel, en la que tenemos que en el dengue se encuentra prácticamente en un 80% de las veces.
en Zika 90% y chikungunya un poco menos. Y es el exantema, digamos, del Zika es el más notable, el segundo lugar chikungunya y el exantema. Eso es lo que predomina. Hay que recordar que el Zika tiene mucha picazón y la conjuntivitis es más de la chikungunya. Son casos de dengue que hemos visto, son casos también de chikungunya con esas ampollas, con ese edema linfático. Estos son casos de piel que tenemos que tener cuidado porque están en aumento. Y bueno, yo quería un minuto final dedicar un poquito al recuerdo del doctor Arbo, que fue, creo que, una persona muy importante en la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y también es una persona que ha colaborado mucho en la educación médica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los expositores. Si hay algunas preguntas, le invitamos a pasar adelante para responder. No creo que quedó todo muy claro, en olor al tiempo también. Muchas gracias a los participantes por aguantarnos hasta esta hora.